Bueno, ahora hablaremos de la famosa fuerza de Rosse. Cuando nosotros hablamos de la fuerza de Rosse, estamos haciendo referencia inevitablemente a un principio de Newton, que es el principio de masa, en el cual dice, si le aplico la fuerza a un cuerpo, este alcanza o genera una aceleración. Entre la fuerza y la aceleración hay una proporcionalidad. Por lo tanto, mientras más fuerza le aplico, más aceleración genera en el cuerpo o en la masa. Sin embargo, yo a pesar de aplicar una fuerza sobre el cuerpo, puedo verme en la situación donde el cuerpo no se acelera, que son la mayor cantidad de ejemplos o la mayor cantidad de situaciones de movimiento en las cuales nos encontramos acá, en la realidad, a nivel industrial. Quiere decir que estamos hablando de la fuerza de Rosse, la cual, lo contrario que dice el principio de Newton, que una fuerza genera una aceleración, se opone a esa posibilidad, o para ser más general, se opone a la posibilidad de movimiento. Por lo tanto, la fuerza de Rosse es una fuerza de reacción, ojo, una fuerza de reacción que se opone al movimiento. ¿Por qué pongo énfasis al término de fuerza de reacción? Porque si yo tengo un cuerpo en reposo, sabemos que según cómo está apoyado, la única posibilidad de movimiento por efecto de su peso y la gravedad es vertical, que caiga. Lo tenemos impedido por la superficie. Por lo tanto, ¿qué otra posibilidad de desplazamiento o movimiento le queda? La horizontal. Si eso no se le aplica ninguna fuerza horizontal, podríamos decir que está en reposo y por lo tanto, la gran pregunta es, ¿estará presente alguna fuerza de Rosse? Sí. ¿Qué opinan los demás? ¿Hay la presencia de alguna fuerza de Rosse en este cuerpo? Sí. ¿Maestro? Muy bien. Siempre que llega atrasado, la sabe. No. ¿Y por qué razón? Porque dijimos que la fuerza Rosse es una fuerza de reacción. Y para que exista reacción tiene que haber una acción. Quiere decir, si yo le aplico aquí una fuerza de acción y no se mueve, ahí recién yo explico que esto no se mueve porque hay un roce que se opone a ese movimiento. Por lo tanto, como buena fuerza de reacción, el roce solo aparece cuando yo lo intento mover o hay alguna fuerza de acción. Entonces, si yo evidencio el siguiente ejemplo, si yo quiero sacar un automóvil del reposo, para hacerlo partir porque tiene una falla propánica, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a intentar empujarlo, no puedo moverlo nada, pero ayuda, tampoco se mueve. Y cuando quizás se me une un tercero o un cuarto empujando, me doy cuenta que lentamente se pone a mover y de ahí, cuando ya está en movimiento, es mucho más fácil trasladarlo. Como que hace más fácil con una mano o simplemente por efecto de la inercia, el efecto como de roce como que disminuye, ¿no es cierto? Sí. Podríamos decir entonces que el roce necesario o a vencer cuando está en reposo es más alto. En cambio, el que se genera en movimiento es más bajito. Y de ahí la diferencia de dos tipos de roce: el roce estático y el roce cinético. ¿Cuál es el más alto según nuestra percepción? El roce estático. El sacar del reposo del cuerpo cuesta más, porque después por la propia inercia del movimiento tengo que generar menor fuerza para mantener el movimiento. Y eso sería el roce cinético. Eso dentro de la clasificación de la fuerza de roce: fuerza roce estático, fuerza roce cinético. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se genera la fuerza de roce? Por el efecto de fricción entre dos superficies o dos materiales. Por ejemplo, la superficie de este borrador con la superficie de la mesa de madera. Ya se genera un roce. Si cambiamos uno de los dos materiales, cambia el efecto de roce o más bien de forma particular el coeficiente de roce. El coeficiente asociado a cuánto voy a retardar el movimiento o cuánto me va a costar moverlo en función de este y este material. Por lo tanto, la fuerza roce se relaciona o se cuantifica a través de un coeficiente que justamente relaciona dos superficies de contacto. Por eso cuando uno ve el coeficiente roce, habla de dos materiales en contacto. Y en particular, para ser más específico, ¿qué característica de ese material? Digamos que la rugosidad, lo que yo veo como liso, al microscopio presenta como una dentadura, ¿no es cierto?
presenta una imperfección, la cual se conoce con el nombre de rugosidad del material. Obviamente, dentro de lo que aquí tenemos a mano en la sala, podríamos decir que el vidrio es un material que presenta una rugosidad muy baja, ¿no es cierto? Sí. En cambio, el concreto, el cemento o el muro presentan rugosidades altas y eventualmente mayor efecto de fricción. Entonces algunos se preguntarán por qué no hacemos las carreteras de vidrio o de algún material similar muy liso, porque justamente quizás queremos lo contrario. Queremos que se ejerza un roce considerable en el pavimento para así evitar el descontrol o que el efecto de inercia maneje el automóvil y no el conductor. Por eso necesitamos de adherencia o de superficie. Si estamos en una superficie muy lisa, no podríamos ni siquiera caminar, porque gracias al efecto de fuerza roce, yo puedo apoyar el metatazo e impulsar en la caminata al otro pie, ¿no es cierto? Si no hubiera roce entre la suela de mi zapatilla y la superficie del piso, yo me resbalaría, ¿no es cierto? Estaría haciendo el paso de Michael Jackson seguramente. No hay adherencia, no hay apoyo, no hay superficie de contacto. Por eso, ¿qué se recomienda cuando estamos en una superficie complicada? En un automóvil, en una motocicleta, en una bicicleta, si una superficie muy irregular, para no perder el control, lo que se recomienda es desinflar un poco los neumáticos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Al desinflarlo, quiere decir que queda más superficie del neumático en contacto y por lo tanto se ejerce más roce y más control sobre el vehículo. Ahí estamos evidenciando un efecto de la fuerza roce. Viéndolo de esta manera, podríamos decir que si a esta masa le aplico una fuerza F, como dice el principio de masa, el principio de Newton, debiese adquirir una aceleración. Pero ahora le agregamos nuestro concepto. Si la superficie que está en contacto presenta roce, ahí tenemos que hacernos otra pregunta, que sería, ¿aquella fuerza será capaz de vencer el roce entre las dos superficies de contacto? Si no es capaz, el valor de aceleración de esta masa va a ser 0, por lo tanto se queda en reposo. ¿Cierto? Entonces, si es capaz, esta aceleración va a ser distinta de 0, pero aún así existe roce, ¿no es cierto? Por lo tanto, ojo, cuando hay fuerza pero inferior a la fuerza de roce, hay reposo, hay fuerza de roce, pero no hay movimiento. Cuando hay fuerza que es superior a la fuerza de roce, hay movimiento y hay una aceleración distinta de 0 y hay roce. Pero si no hay fuerza, no hay aceleración y como la fuerza roce es una fuerza de reacción, tampoco existirá la fuerza roce. ¿Por qué no tiene la fuerza roce? Porque viene llegando recién escuchando lo que ya llevamos hablando como 20 minutos, más hecho, Pero aquí suena claro con este ejemplo más sencillo. Así que aquí le pido colaboración al señor camarógrafo para que nos ayude a afirmar que se ve acá. Miren, este es el cuerpo, esta es la superficie. En esa condición, ¿hay o no hay fuerza roce? Usted dijo que no, pero si está La respuesta es no, porque hay que recordar siempre que la fuerza roce es una fuerza de reacción. Y para que aparezca tiene que haber una acción. ¿Hay alguna fuerza de acción horizontal? ¿O en ángulo, por último, que lo mueva algo para el lado? Nada. Entonces, si no hay fuerza de acción, en su posibilidad de movimiento, que es horizontal, no aparece la fuerza roce. La fuerza roce es siempre un actor secundario. Aparece cuando está el primario, que es la fuerza de acción. Por lo tanto, podemos decir que está en reposo y que no hay fuerza roce. Mira ahora. Pregunta. ¿Hay fuerza de roce o no? Sí. ¿Este cuerpo tiene posibilidad de movimiento? Sí, ¿no es cierto? Si la superficie quizás fuese más lisa, esto se mueve, se desliza. ¿Por qué? Por acción de la propia gravedad. Porque si bien la gravedad actúa vertical,
sobre la superficie horizontal no tiene acción, no deja sombra, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de las componentes vectoriales. El peso vertical descendente deja un punto en cero, no deja sombra sobre el horizontal. Pero ¿qué pasa si yo inclino el plano? Me doy cuenta que empieza a aparecer una sombrita en este plano inclinado. Quiere decir que hay una componente del peso que quiere hacer deslizar este cuerpo, pero no lo logra. Entonces vuelvo a preguntar, ¿hay posibilidad de movimiento? Pero no se mueve. ¿Debido a la acción de quién? De la fuerza de roce. Pues la gravedad se debiera mover, pero la fuerza de roce se lo impide. Entonces, ¿hay posibilidad de movimiento? Sí. Por lo tanto, hay fuerza de roce. Pero está en reposo. ¿Se dan cuenta? Pero mira ahora. ¿Se movió? ¿Hay posibilidad de movimiento? No hay posibilidad, de hecho se movió. La pregunta es, ¿hay fuerza de roce? Sí. En el primer caso, ¿hay fuerza de roce? En el segundo caso, ¿hay fuerza de roce? Sí, porque hay una posibilidad de movimiento, entonces existe una fuerza de roce. ¿Este roce cuál sería? ¿El estático o el cinético? El estático. Y ahora, el cinético. En otras palabras, la fuerza de roce existe, o se evidencia cuando hay posibilidad de movimiento. Digo posibilidad porque se puede mover o no mover, está en reposo. Dígame. La primera situación cuando está en reposo, ¿Ya? no hay fuerza de roce, ¿por qué hay? Porque no hay posibilidad de movimiento. ¿Cuál es la posibilidad de movimiento de este cuerpo? Solo horizontal, porque la mente está impidiendo que el peso actúe, ¿no es cierto? Entonces hay solamente posibilidad de movimiento. ¿Hay algún vector de fuerza de acción que lo quiera hacer mover o pretenda hacerlo mover? No. Entonces no hay posibilidad de movimiento, no hay fuerza de acción, no aparece la reacción llamada roce. Ahora miren, vectorialmente, si esta es la fuerza de acción, ¿cómo debiese observarse la fuerza de reacción llamada roce? En sentido contrario. Quiere decir que aquí estaría nuestra fuerza de roce. O dejemos simplemente poner el núcleo. Ahí está nuestra fuerza de roce. Ahora, simple. Si no se mueve, esta fuerza de roce es estática. Si se mueve, esta fuerza de roce es cinética. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir en cuanto a fuerza de roce? Tenemos dos tipos. Fuerza de roce estática, lo cual implica sin movimiento del cuerpo, y fuerza de roce cinética, que quiere decir que el cuerpo, la masa, posee movimiento, pero está con movimiento. Nos faltaría ver cuál es la fórmula que relaciona la fuerza roce. Y para eso me faltaría que evidenciar un vector más. Para que este quede bonito y ordenadito, mira. Voy a dibujar con azul la fuerza de acción. Esta fuerza F, notablemente, es una fuerza de acción. La reacción de esta fuerza F es la fuerza roce. ¿Qué otra fuerza de acción nos faltaría evidenciar acá? Una que estamos sometidos todos, la fuerza de la gravedad, la cual fue una masa actual, una fuerza llamada peso, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la reacción al peso? La que ejerce la superficie sobre la misma masa. Conocida por el nombre de normal o fuerza normal. ¿Ya? ¿Cómo yo digo que este cuerpo está en equilibrio y no se mueve si esto tiene peso? Notablemente, no es que perdió su peso, por eso no se mueve. Tiene peso. Bueno, yo digo que tiene un peso de 200 gramos y no se mueve porque la superficie de la mesa ejerce una fuerza también vertical, pero en sentido contrario, de la misma magnitud, 200 gramos, pero que se llama fuerza normal. ¿Cuándo apareció esa fuerza normal?
cuando apareció este peso sobre la mesa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo retiro el peso, no es que la mesa salte como conejo con 200 gramos hacia arriba, ¿no es cierto? Quiere decir que ahí la fuerza normal dejó de existir. Porque al igual que la fuerza roce, para que exista una reacción, tiene que estar presente una acción, en este caso el peso del objeto. Y aquí estaría nuestro diagrama básico, conocido en física, que algo hablamos en cinemática, o como yo evidenciar estos vectores, conocido con el nombre de DCL. ¿Alguien recuerda qué significa esa sigla? Por favor. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Que no es más que la representación vectorial de lo que estamos viendo físicamente. Entonces, oficialmente un diagrama de cuerpo libre no dibuja los vectores sobre la misma masa, sino que yo ahí ese sistema lo llevo a un sistema coordenado, por ejemplo, bidimensional, XY, y aquí dibujo mis vectores. Tengo el vector de fuerza-acción. ¿Cómo lo dibujo en este sistema? Como un vector fijo. O sea, ¿de dónde parte su origen? Del origen del sistema de referencia. ¿Qué otra fuerza de acción tengo? El peso. ¿De dónde parte? Del origen del sistema de referencia. Vamos con las reacciones. Por un lado la fuerza de roce, va a quedar apuntándose acá, como vector fijo. Y por otro lado la fuerza normal. Y ahí sí tendría un DCL o diagrama de cuerpo libre de esa masa. Y ese sería el DCL básico. Hay otros un poquito más complejos, sí. Y hay otros donde desaparecen algunos de estos términos. Por ejemplo, si lo evidencio así, tal cual, están presentes los cuatro vectores, ¿no es cierto? A pesar que es el de uno, la fuerza de acción. ¿Ya? Si lo dejo, lo evidencio así tal cual, ¿cuántos de esos cuatro vectores están presentes? Los cuatro. ¿Los cuatro? No. ¿Cuánto? Dos nomás. Fuerza acción, fuerza roce, normal, peso. Normal y peso nomás. Solo dos, la normal y el peso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos vectores? ¿Los mismos dos, tres o cuatro? 4. 3. El peso, la normal y la fuerza roce que impide que se mueva por la acción del peso. No es fuerza acción. La fuerza acción es una fuerza externa, ¿ya? Aquí quien está haciendo la doble pega es el peso como tal y como fuerza acción intentando mover el cuerpo. Si lo viera como vector, ¿yo cómo vería el peso? El peso siempre vertical descendente, pero la normal, ¿cómo se va a ver? Perpendicular a la superficie en la cual se apoya. Entonces esta queda siempre a 90 grados con la superficie, no necesariamente con nuestro sistema de referencia, ¿ve? Y la fuerza roce impide el movimiento, o en este caso la posibilidad de movimiento, ya que no se mueve. Así se vería nuestro diagrama de cuerpo libre. 3 vectores. Y ahora, ¿cuántos vectores? 4. ¿Cuántos vectores? En ese ejemplo, en el tercero, 1, 2, 3 o 4. Los mismos 3. ¿Está la fuerza acción externa? No. Sigue el peso ejerciendo acción para moverla. Ahora, ¿por qué se movió si el peso no cambió? Lo que cambió fue esto. Porque mientras el plano más se incline hasta quedar igual que el peso, quiere decir vertical, es cuando ejerce su mayor fuerza. En la medida que se acerca al ángulo vertical o a los 90 grados, el peso ejerce más fuerza en la caída. Pero ¿por qué no hay fuerza de acción si se mueve? ¿Ah? ¿Por qué no hay fuerza de acción si se mueve? Si hay fuerza de acción, no hay fuerza de acción externa, propiamente tal. Quiere decir que el peso está ejerciendo la pega de este. Porque nos acercamos a qué cosa? A su dirección y sentido, que es vertical descendente cuando lo inclinamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántos vectores? ¿Cuáles? Normal y peso. Normal y peso. ¿Cuántos vectores? 3. ¿Cuáles? Normal, peso y fuerza roce. En este caso, fuerza roce. Estática. Estático. Y ahora, ¿cuántos vectores? Los mismos 3, pero
Pero en vez de estático, cinético, ¿no es cinético. cierto? Fuerza roce cinético del cambio. Muy bien. Por último, para finalizar esta primera etapa del concepto de fuerza roce, ¿cómo se formula la fuerza de roce? De la siguiente manera. La fuerza de roce va a ser igual a la multiplicación de esta letra griega llamada mu, que es el coeficiente roce, por el valor de la fuerza normal. Entonces, recuerde que este es un coeficiente de roce. ¿Y de dónde se saca un coeficiente roce? Según los materiales, los dos materiales que están en contacto. Polímero o plástico con madera, el caucho del neumático con el cemento, el pavimento, etc. De ahí nace un coeficiente roce. Y como buen coeficiente, un coeficiente no tiene unidades, es adimensional. Quiere decir que aquí va a caer 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 0,9. Si no hay roce, ¿qué valor le doy al coeficiente roce? Si no hay roce, 0. Superalizo. 1. Si digo 0, no desaparece la fuerza roce. Fíjate, si la normal es un número 100, ¿cuándo agrando ese 100? Cuando el coeficiente roce vale 1. Porque me queda fuerza roce 100. Pero si el coeficiente roce vale 0,5, me queda fuerza roce 50. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo el roce es máximo? Cuando el coeficiente roce es 1, ideal, quiere decir que no hay roce. Por lo tanto, coeficiente roce 1, ¿qué significa? Que hay 100% de posibilidad de movimiento, no hay fricción. Por lo tanto, sabemos que el coeficiente roce va desde 0 a 1, obviando los dos extremos. No va a valer ni 0 ni 1, coeficiente roce. Porque el 0 indica que no hay posibilidad de movimiento, ni movimiento alguno, no hay roce en otras palabras, y el 1 significa que es una superficie ideal, en la cual no hay fricción, en la cual no hay rugosidad entre los materiales de contacto. Ya sabemos que la M, ¿qué significa? La M mayúscula, fuerza normal. ¿Ya? ¿Y cómo se presenta? Perpendicular a la superficie de contacto. Como vimos en el ejemplo, inclinamos la superficie, el peso no cambió, pero a lo normal que antes estaba así, ahora sigue perpendicular, por lo tanto cambió su ángulo, porque cambió la superficie. Pero siempre normal, perpendicular a la superficie de contacto. Y obviamente la F minúscula, como habíamos dicho, va a ser nuestra fuerza de roce. Unidades, coeficiente roce adimensional. Fuerza roce en sistema internacional en Newton. La normal en Newton. Fuerza roce en sistema internacional Newton. Un peso Newton. ¿Qué faltaría para dejarlo más completito? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de peso? No. Según Newton, fuerza es igual a masa Por gravedad. por aceleración. Quiere decir que una fuerza genera una aceleración sobre una masa. Pero en particular el peso, que es una fuerza muy particular, que actúa sobre una masa, es muy particular porque la aceleración la conocemos. Se llama aceleración de gravedad por G. ¿Y cuánto vale el G? Por lo menos que vamos a ocupar nosotros, 9,81 medio segundo al cuadrado. ¿Cierto? Ya, sí. A ver, madre.